Bienvenidos a una sesión más de Conoce A. En esta ocasión nos acompaña el arquitecto Omar Armas Lara. Con él vamos a iniciar la plática con los funcionarios del CIEMAT. Él es jefe de departamento de la Unidad Politécnica de Integración Social. Omar, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido y seguramente pues va a ser muy interesante lo que nos vas a platicar. Muchas gracias, ingeniero, y bueno, gracias por invitarme a este espacio. Oye, Omar, ¿tú de dónde eres originario? Yo soy originario de aquí, del Distrito Federal. Bueno, ya no es Distrito Federal, Ciudad de México. Nací aquí. Ah, excelente. ¿Aquí en qué delegación? En la Miguel Hidalgo. Ahí en la Miguel Hidalgo, cerca de, por donde está el Cicata Legari. Ah, ok. A unos minutos de ahí del Cicata, pero en esa zona yo nací. ¿Y cuántos hermanos tienes? 2 hermanos. Aparte de ti, son 2 hermanos. En total somos 3. Son 3. Ah, excelente. ¿Y estudiaste ingeniero arquitecto en el Politécnico? ¿Y la preparatoria dónde la estudiaste? En la vocacional 9 Juan de Dios Batis. Ah, ¿poco eres egresado de ahí? Sí. Ah, mira, qué bueno. Sí, considero que es uno de los mejores CECITs que tiene el Instituto Politécnico sobre la línea físico-matemáticas. Ah. Y posterior a ello decidí entrar a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura que está en Tecamachalco, en la carrera de Ingeniero Arquitecto. ¿Y por qué esa carrera? ¿Qué te orilló a estudiar? Eso viene desde muy joven. Mi papá era en ese tiempo, cuando yo era niño, se dedicaba a las estructuras metálicas y a la herrería. Entonces, pues desde muy pequeño siempre me tocó estar trabajando con él. Después de ir a la escuela, lo apoyaba en el taller y visitábamos muchas obras en las cuales mi papá pues hacía ciertos trabajos de herrería y pues ahí conocíamos a los arquitectos y me impresionaba ver a los arquitectos que andaban por toda la obra y de ahí nació el amor no solamente por la construcción sino por el diseño y fue que decidí entrar, estaba yo entre ingeniería civil o arquitectura y decidí entrar a la arquitectura. Y me decidí por el Instituto Politécnico Nacional, desde el CECIT. Cuando estuviste en el CECIT, bueno, en el CECIT estudias el bachillerato y además tienes la posibilidad también de estudiar una carrera técnica, ¿no? Sí, técnico en máquinas y herramientas. ¿Hiciste tesis ahí o no? Porque a veces no. Normalmente me seguí directamente hacia la licenciatura. Sí, la mayor parte de los muchachos. Y sobre todo en el CECIT número 9. Sí. Platicando con algunos colegas de allá, comentaban eso, que la mayor parte de los estudiantes que egresan ya son muy pocos los que hacen la carrera técnica, la mayoría se siguen hacia la... Yo creo que es por el grado de exigencia del mismo CECIT 9, tienen un alto grado de exigencia, entonces la mayoría de los estudiantes que logran egresar del CECIT optan inmediatamente por la licenciatura. Es muy raro el que se dedica al área técnica y deja la licenciatura. ¿Y cómo estuvo la vocacional de este? Porque, como ya lo hemos dicho, es complicado. Digo, en el tiempo que yo la cursé, y creo que mantienen el mismo nivel, entrábamos 30 y salíamos 10. Sí. Entonces, es una escuela de alto prestigio en el Politécnico, no solamente por su nivel de exigencia, sino académicamente, inclusive administrativamente, es de las pocos CECITs que yo sé que ni siquiera porros hay. O sea, mantienen un buen nivel y compiten en olimpiadas de matemáticas y siempre están a la vanguardia. Yo creo que fue más exigente el CECIT 9 que la misma carrera para mí. Y sobre todo en el tema de físico-matemáticas. Sí, yo creo que tienes mucha razón en lo que estás comentando porque pues en las pruebas que se hacen a nivel nacional para ver la calidad de los estudiantes de nivel medio superior, el Politécnico pues ha sacado la mejor calificación y de tal manera de que podemos decir que el mejor nivel medio superior lo tiene el Instituto Politécnico Nacional y precisamente pues la Batis es una de las principales, claro, ¿no? Es que siempre están los muchachos ahí en los primeros lugares.
¿Participaste tú? Ya ves que en las vocacionales y en general en el Politécnico, bueno, sobre todo a nivel medio superior, está el concurso interpolitécnico, ¿no? En las materias sobre todo, bueno, ahí matemáticas y biología, física, química. ¿Participaste tú en alguna ocasión? No, mi nivel era bueno, pero no tan bueno. Sí, no, cursé con buenas calificaciones el CECIT, pero no a nivel ya de participar en las Olimpiadas o no. Ah, okay. No. Y fueron 3 años, de hecho fueron de los años que más recuerdo con aprecio en mi vida. Ahí fue donde hice inclusive a mis mejores amigos, que hasta la fecha seguimos, las familias seguimos conviviendo. Y después de terminarlo, decidí entrar a la escuela de arquitectura, pero además ya iba con un buen nivel. La verdad es que no se me hizo pesada la escuela superior. Se me hacía pesada en el tema y todos los que estudiaron la carrera de arquitectura lo saben, presentar los proyectos, las desveladas, porque uno se desvela mucho haciendo proyectos. Pero a nivel, por ejemplo, físico-matemáticos, no, la exigencia de la BATIS era tremenda. Y cuando en el primer año de superior, ¿había compañeros de otras vocacionales que no sean del Politécnico? Sí, la mayoría venía de escuelas que tenían carrera técnica, por ejemplo, de construcción o de dibujo técnico en ese entonces. Había pocos en la ESIA de la BATIS, muy pocos, de hecho recuerdo nada más 2 o 3. La mayoría de la BATIS se iba para UPIXA en ese entonces, por las carreras que ofrecían. En ese entonces empezaba a tener boga el tema de la carrera de licenciado en informática y estaba de moda todo el tema de las nuevas computadoras. Todavía se usaban discos blandos y una tecnología diferente, pero la mayoría se iba para UPIXA. Pocos se fueron a la ESIA. Yo fui de esos pocos que nos fuimos, y bueno, también la ESIA fue toda una experiencia. Sí, porque también la ESIA en el lugar donde está y todo es especial, está ubicada, ¿no?, en un lugar, y aparte las dos me quedaban cerca. Yo vivía en Legaria, entonces te queda muy cerca, Popotla me quedaba muy cerca, a unos minutos, y Tecamachalco me quedaba a la misma distancia, entonces nunca batallé en el sentido de la distancia hacia la escuela. Y la zona en la que está ubicada la ESIA Tecamachalco es una zona de primera. Lo tiene todo. Entonces prácticamente, y además hay ciertos acuerdos con el transporte, que de algunas estaciones del metro los llevan directamente hacia la ESIA Tecamachalco. Entonces, por ese lado nunca batallé. ¿De ahí ¿a qué maestros recuerdas aquí con cariño? Recuerdo a dos principales. Uno era el maestro Rendón, con el cual aprendí mucho, sobre todo el tema de composición arquitectónica. Yo creo que podría decirse que él fue del que más aprendí. En la escuela de la BATIS recuerdo mucho a un maestro que fue uno de los que me impulsó también para llegar a la ESIA, y era el profesor Malagamba. Ya falleció, me enteré hace poco de que había fallecido ahí en la BATIS, pero él daba la clase de dibujo técnico. Entonces, con él, y de los primeros profesores con los que yo tomé clases fue el maestro Rendón, y el maestro Rendón fue uno de los que rompía los esquemas. En la escuela, en la ESIA, no sé ahora, me imagino que ya hay mucha más apertura, pero antes era un poquito cuadrado el tema, sobre todo el tipo de diseño que la escuela exigía en ese entonces, un poquito más tendencioso hacia el interés social. ¿En qué año estuviste ahí en la 95. ¿Pero tú entraste en 95 a la ESIA? No, perdón, 92. En 92, 95. Ok, esa fue la... Y pues había cierta tendencia más hacia el diseño compacto, hacia el interés social. No, excepto por algunos maestros, no era muy bienvenido los diseños que pudiesen representar un alto costo en construcción por irse al diseño. Sin embargo, algunos maestros como el arquitecto Rendón permitían o daban esa libertad de expresión a la hora de diseñar.
Es el que más recuerdo. Es el que más recuerdo y fue una bella época también. ¿Y cuál fue el título de tu tesis? Yo en la escuela me titulé por seminario de titulación. Por seminario de titulación. Sí. ¿De qué fue el seminario? De evaluación inmobiliaria. Ok. Entonces, de hecho, iniciaba ese tipo de seminarios y a mí me interesaba mucho no solamente conocer la parte de diseño de una casa y la parte de costos, estructura y lo que todo eso conlleva, sino también saber evaluarla, dependiendo de la zona, del tipo de construcción. Son de esas áreas que complementan la carrera de arquitectura o de construcción. Ahora digo, ya hay más. Por ejemplo, ahora actualmente pues, tenemos el tema de proyectos o la administración de proyectos, que en ese entonces pues no estaba tan... Aquí en México no, realmente no. Ahora a través de toda la nueva tecnología, bueno, la administración de proyectos ya es parte importante de todos los que participamos en construcción o arquitectura o ingeniería. Pero fue de evaluación inmobiliaria. Muy bien. Y terminaste en el 95, ¿y cuánto tiempo tardaste en encontrar trabajo? De hecho, lo encontré antes. Yo empecé a trabajar desde séptimo semestre. Mira qué bien. Cuando entré a séptimo semestre, yo me cambié al turno vespertino. Y corrí con mucha suerte porque en ese entonces me tocó la suerte de ir a un programa para becarios que ofrecía la industria farmacéutica. Entonces fui aceptado y fui aceptado en un proyecto muy interesante, un proyecto de construcción de todo un complejo farmacéutico para producción de sólidos. Entonces, para cuando yo ya iba en décimo semestre, ya llevaba 2 años de experiencia en un proyecto de una envergadura muy fuerte. Entonces, era muy pesado porque trabajaba yo en Xochimilco y me desplazaba hasta Tecamachalco para tomar mis clases. Entonces, eso hacía muy pesado y si a eso le sumamos que también en ese entonces, ya en los últimos, me casé. Entonces, era pesado. Pero enriquecedor. Cuando yo termino la carrera, prácticamente yo ya estaba trabajando y contratado. Y ahí fue la primera etapa de mi vida laboral. Fueron 10 años en la industria farmacéutica, en el área de proyectos. Mira. ¿Y cuál es el proyecto que más fue un proyecto impactó? fue ese complejo en el cual fue la construcción de un edificio de formas sólidas. ¿Y ese dónde está ese edificio? En Xochimilco. Ahí está. Sí, a un ladito del Deportivo Xochimilco. Mira. Okay. Y entonces ahí lo que se produce es, las formas sólidas es lo que nosotros conocemos como tabletas o grajeas. Entonces, para la producción de esas formas sólidas, pues se requiere no solamente, se requieren almacenes, se requieren laboratorios. El edificio es un edificio que en ese entonces funcionaba por gravedad. Empezaba todo el proceso a partir de la producción en la planta alta, descargaba y las líneas de empaque se encontraban en la planta baja. Se dice fácil, pero fue un proyecto de casi 5 años en el cual involucró todo un edificio completamente automatizado con alta tecnología italiana y alemana y al mismo tiempo un almacén robotizado de tecnología suiza, junto con laboratorios que se dedicaban a dar servicio. Ese proyecto fue, yo creo que del que más aprendí a nivel proyectos. La industria farmacéutica, al igual que la industria electrónica, nos llevan años de ventaja en el uso de tecnologías. Son pioneros. Entonces, cosas que usualmente uno veía en determinado campo de la ingeniería, la industria farmacéutica ya la usó 10 años antes. El tema de, por ejemplo, de administración de proyectos que empieza o que nosotros apenas empezamos a permear, por ejemplo, en el instituto, la industria farmacéutica, la automotriz, la industria electrónica, lo ven desde hace 10 años. Entonces, se puede imaginar a un recién egresado con conocimiento de una industria que está adelantada 10 años, pues realmente yo lo que ya quería era acabar mi carrera para seguir trabajando, o sea, estaba yo en ese tema.
Se terminó el proyecto y después de ese proyecto la empresa me envió a un proyecto a Ohio. Allá estuve casi un año en otro proyecto similar. Y después regresé y me enviaron a Alemania. Y en Alemania estuve en otro proyecto. Finalmente regresé a la empresa y estuve como jefatura de proyectos. Pasaron 10 años y decidí dejar la industria farmacéutica. Aprendí mucho, fue una gran escuela, siempre voy a decir que fue esa parte laboral que fue como mi mentor. Ahí conocí gente muy valiosa. Y posterior a ello, pero siempre traje la espinilla de dedicarme al diseño arquitectónico. Porque ahí era diseño industrial, arquitectura industrial, Claro. cosa que antes no se visualizaba. En otros países sí, pero aquí no. Aquí el arquitecto hace casas, pero la gente no vislumbraba a un arquitecto, por ejemplo, haciendo temas de industria. Ahí mezclaron arquitectos con ingenieros y aprendí mucho de arquitectos muy reconocidos en la industria. Pero tenía yo la espinita de, bueno, me gustaría diseñar un día casas o arquitectura Edificio, como pues, tal. claro. Y fue cuando renuncié a la industria farmacéutica y decidí ser arquitecto independiente. Y como arquitecto independiente estuve casi 10 años. Primero en Querétaro, después en Yucatán. Y aprendí muchas otras cosas que no había yo aprendido en el campo industrial. Aprendí, por ejemplo, temas de arquitectura en centros históricos. Aprendí arquitectura de construcción de edificios en playa y además la normatividad, por ejemplo, de Semarnat. La construcción allá es diferente en una playa, es muy diferente en Yucatán con un suelo que es completamente de piedra, completamente, y es muy diferente en Querétaro. Entonces, aprendí de unidades habitacionales, aprendí de construcción en centros históricos y aprendí de construcción en la playa. Mi incursión por Yucatán fue dura porque es otro planeta completamente. Ahí aprendí muchas cosas, inclusive la humildad. Porque cuando llego a Yucatán pensé que con el currículum que traía, pues las puertas se me iban a abrir de manera muy fácil. Y no, es completamente otro ambiente social, muy agradable. La verdad es que con ganas de regresarme a Yucatán sin ningún problema, pero es diferente. Y ahí, al principio, pues no tenía yo empleo. O sea, pensé que podía abrir otra vez mi despacho de arquitectura y rápidamente iba a tener, y no fue así. Entonces fue pasando el tiempo y se me ocurrió que para poder otra vez agarrar vuelo, pues tenía que conocer primero el mercado inmobiliario, que era un área que yo me había adentrado a ello. Y decidí contratarme como representante inmobiliario. Al principio mi ego fue duramente lastimado y no quería, pero pues, había que hacerlo. Y me contraté en una empresa yucateca, inmobiliaria. Y empecé a conocer el mercado inmobiliario de Yucatán y para eso fue necesario estar caminando horas y horas en distintas zonas para entender el valor. Y pues con los conocimientos que ya traía yo de evaluación inmobiliaria ya podía entender un poquito más el panorama. Y aparte practicando el inglés todos los días con clientes extranjeros. Cosa que ya había dejado un poco porque lo practiqué en la farmacéutica y después cuando estuve en Querétaro no lo usé mucho. Aprendí, caminé y entendí cómo es el mercado del sureste. Y después ya me empecé a conectar con clientes con los cuales pues, podía hacer ya diseños en Centro Histórico Yucatán, inclusive ahí en un campo de golf y conocí el mercado de otra forma. Posterior a ello, en 2013, viene un impacto en la economía del país y el primer indicador de eso es la construcción. Y igual que en 2008. En 2008 también hubo un impacto de esa forma. En 2013
a los pequeños y medianos empresarios, junto con, pues ahí entran arquitectos, ingenieros con sus despachos, la construcción se paró. Y los inversionistas, chicos o grandes, pues tampoco invirtieron. Entonces, pues fue duro porque otra vez a esperar a que vinieran proyectos. Y fue entonces cuando me hablaron de el CIEMAT. Yo llevaba ya muchos años alejado del Instituto Politécnico, a pesar de ser hijo del Instituto Politécnico desde el CECIT 9 y tener una familia politécnica. Mi papá estuvo en el mismo CECIT 9, pero era antes prevocacional, en el mismo campo. Y además, después de venir de un ámbito industrial, empresarial y después privado, aterrizar en el Instituto Politécnico Nacional. Es como ser hijo de, pero no haber estado ahí y regresar de haber estado mucho tiempo fuera. Acepté, vine a una entrevista, pensé que pues, se iban a dar un tiempo para pensarlo. La directora de ese entonces, la doctora Meraz, me hizo una entrevista y la hizo en viernes. Yo esperaba regresar a Yucatán para esperar a que me dijeran sí. Y no, me dijo, está usted contratado y empieza el lunes. Ya no se regresa. Y ya no me regresé y mi esposa tuvo que hacer la mudanza y cambiar todo y empecé a trabajar el lunes. Por los términos en los que se manejan aquí los cortes o contrataciones para el personal. Y pues aprender nuevamente algunas cosas, algunas ya conocidas por las áreas en las que estuve, otras de la función pública completamente diferentes, y hubo que leer, entender cómo se mueve el instituto, y pues hasta ahorita, el 16 de febrero, cumplí 4 años ya aquí en el instituto, y la verdad es que agradezco la oportunidad de haber... Usted fue en el 2014 cuando, sí, cuando llegaste. ¿Y llegaste al área donde estás actualmente? Sí, me contrataron para la Unidad Politécnica de Integración Social. Al principio me habían manejado que era un tema de proyectos y esa palabra pues ya la conocía de 19 años atrás, entonces acepté, pero es una forma diferente de proyectos. Totalmente son proyectos pues enfocados bajo la normatividad del instituto, es un poco diferente. Y lo que realmente para lo que me contrataron fue más que para administrar proyectos o ejecutarlos, para la vinculación de proyectos, lo cual también va relacionado con muchas de las actividades que yo hacía antes, porque de manera indirecta, en las áreas en donde estuve, pues tenía yo que vender proyectos. Entonces, fue mezclar los conocimientos que ya tenía con la normatividad del instituto. He aprendido bastante y he tratado de aportar lo que he podido con el conocimiento que adquirí, pero sigo aprendiendo y la verdad es que hay muchas cosas todavía. Oye, Omar, es que esa área es verdaderamente importante porque representa el lugar donde se hacen las actividades sustantivas, bueno, una de las actividades sustantivas del Politécnico, que es la de, la vinculación, por ejemplo, entre la empresa, industria, que siempre decimos ya históricamente, ¿no? Que la empresa con las instituciones educativas debemos tener un gran vínculo, pero no sé por qué no, o dónde es donde hemos fallado nosotros o la industria, que no se ha dado como debe de ser. Y por otro lado, sobre la integración social, o sea, el Politécnico tiene una función pues de poder trabajar muy de la mano con la sociedad. Entonces, a ver, platícanos sobre esa vinculación de educación, instituciones educativas, empresa, ¿cómo la ves? ¿Qué existe en el Politécnico actualmente? Para mí es muy fácil verlo porque estuve en el ámbito industrial y es fácil ver por qué de repente nosotros en algunas ocasiones podemos ofrecer y en otras no podemos ofrecer. La vinculación, si esto
En las áreas de vinculación aquí, en el instituto, en específico la UPIS, si le pusiéramos un nombre como el que usan en la industria privada, sería marketing y ventas. Marketing y ventas es quien hace la vinculación y el acercamiento con el cliente. La UPIS hace algo muy similar, bajo la normatividad del instituto. ¿Qué es lo que a veces nos detiene como instituto? La velocidad a la que se mueve la industria. La industria, cuando pide un producto o un servicio, lo pide ya bajo ciertos términos y tiempos. En ocasiones, nuestros tiempos administrativos no corresponden a los tiempos de ejecución de la industria. Y entonces eso nos detiene. Ejemplo, si yo tramito un contrato en una industria privada, el contrato lo puedo sacar en una semana, firmado por todo el mundo. Aquí no, aquí yo tengo que seguir todo un procedimiento de aprobación. Estamos hablando de que, como son temas federales, como estamos hablando de presupuesto federal, de autogenerados que van a entrar, son otros mecanismos. Entonces, ese tiempo donde yo le digo al cliente, me voy a tardar 2 meses para que podamos iniciar labores, muchas veces ahuyenta al cliente. Hay otros términos que nosotros, por ser una institución educativa, tenemos que manejar y el cliente no está acostumbrado. Ejemplo, la mayoría de los clientes están acostumbrados a manejar contratos. Nosotros no manejamos contratos, manejamos convenios. Manejamos contratos, pero cuando nos dan un servicio a nosotros, no cuando nosotros damos un servicio. Entonces, muchas veces el hecho de cambiarle ciertas palabras o ciertas cláusulas a un contrato, y nosotros le llamamos convenio, al cliente no le gusta. Y entonces entramos en una lucha entre áreas jurídicas donde eso se traduce en tiempo. Finalmente siempre terminan poniéndose de acuerdo. Pero en tiempo, para un empresario, el tiempo es dinero. Y entonces ahí es donde el empresario dice, no, el Politécnico me puede ofrecer mucho conocimiento, gente valiosa en conocimiento, inclusive infraestructura, pero lo necesito para mañana. Claro. Y ahí es donde empieza el problema. Sin embargo, ha habido mejoras en el instituto desde que yo entré. Por ejemplo, a nivel de convenios vinculados, la plataforma de proyectos vinculados del CIS es una plataforma que ha agilizado de manera tremenda la gestión de convenios. Antes un convenio se podía ir a 4 o 5 meses. Hemos sacado convenios con el área de la UPDC en una semana. Siempre y cuando se tenga la información completa de la contraparte y las áreas jurídicas estén de acuerdo. Pero sí es posible. El Politécnico no se ha quedado con las manos cruzadas para esto. O sea, hay intentos exitosos, casos exitosos en donde la administración ha hecho modificaciones para agilizar este tipo de convenios. Sin embargo, yo creo que todavía necesitamos más velocidad. ¿En qué sentido? Pues para poder captar clientes. El CIEMAT como tal, y ahí es donde entra la función de la UPIS, el CIEMAT tiene 3 actividades principales. Una es la docencia a través de los programas de posgrado, otra es la investigación y otra es los servicios que ofrece. La UPIS participa en los 3. En la que más participa es en el tema de servicios. Participa en investigación consiguiendo, por ejemplo, fondos de programas como el PIFIFE, de fortalecimiento de infraestructura, apoyando a los investigadores para ver si es posible traer fondos de algún lado para temas de investigación o fortalecimiento de la misma infraestructura. ¿Y si has traído fondos? Sí, llevamos 3 años seguidos. Qué bueno. Para temas de mantenimiento y para temas de laboratorio. Excelente. Cosa que antes aquí no se veía mucho. En el tema de la docencia participamos poco, pero, por ejemplo, hemos trabajado en la implementación de diplomados. Hace poco dimos un diplomado para el IMNC, en el cual pues participó usted. Y ahí entra la UPIS. Esa es la labor de la UPIS, lograr conectar esa parte para que se pueda ver
que el CIEMAT no solamente va a ofrecer los programas de posgrado, sino también puede ofrecer cursos de propósito específico, diplomados de alto nivel, pero donde más participa es en servicios. Nosotros, al ofrecer un servicio basado en el conocimiento y en las actividades y en el quehacer de los profesores de este centro, tenemos que vigilar toda una serie de normas que el instituto estableció para desarrollar un convenio. Esa es una de nuestras funciones principales, encuadrar dentro de un tema normativo y jurídico las actividades que va a hacer el profesor para ofrecer un servicio y vigilar que, por ejemplo, los entregables, los tiempos y al final la carta de finiquito y de satisfacción sea entregada. Oye, y sobre eso, hablando en términos de números, ¿cómo estamos en términos de cuántos convenios hemos contratado, cuántos hemos terminado? Y la otra también, por lo que tú comentabas, que se dificulta un poco porque los docentes, bueno, tienen su actividad, docente, investigación, y adicionalmente con la actividad de los convenios. ¿Qué tanto de nuestros investigadores docentes participan en esta actividad? Tenemos varios que realizan proyectos vinculados. No todos realizan proyectos vinculados porque las actividades en el centro son variadas. Hay quien se especializa más en vinculados, en dar un servicio hacia el exterior. Hay quien se dedica más a temas de colaboración académica o a la misma docencia. En el caso de los profesores que participan en vinculados, tenemos varios muy buenos en los temas, por ejemplo, de contaminación de agua, que es parte fundamental de las líneas que maneja el centro. Tenemos de la fracción orgánica, en palabras llanas, el tema del uso de la basura. Tenemos expertos en política pública, donde también hemos participado. Tenemos expertos en contaminación de suelos. Tenemos expertos en el tema de leyes y normatividad dentro de todos los organismos ambientales. Tenemos gente que realmente con conocimiento amplio. ¿Cómo va el centro a nivel proyectos vinculados? Creo que hemos ido creciendo. ¿Por qué? Cuando yo llegué en 2014 fue un año muy, muy oscuro para los proyectos vinculados porque no tuvimos ninguno. A partir de 2014, 2015, 16 y 17 hemos tenido en promedio 8, 9, 10 vinculados y de montos fuertes y con distintas dependencias gubernamentales. Hemos trabajado con la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial de Puebla, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la Secretaría de Obras y Servicios, y así puedo nombrar varias dependencias con las que hemos trabajado, pero ha sido un trabajo arduo desde el investigador, porque el investigador es parte de la vinculación, es fundamental su participación, es quien lo hace realmente. Yo diría, si habláramos de ventas, producción, el investigador es la producción. O sea, sería quien hace toda la chamba más ruda. El investigador, a su vez, crea subproductos del mismo convenio, no solamente aporta autogenerados del convenio, o sea, dinero que entra y que se va al fideicomiso, al fondo para el uso del instituto, también se va una parte para lo que es la unidad académica, en este caso el CIEMAT, pero también vienen otros subproductos, de ahí salen tesis, artículos, seminarios, subproductos que vienen apoyando la parte académica y de investigación. Tenemos muchos alumnos participando en los proyectos vinculados del centro y esos alumnos se van formando no solamente en la parte académica, sino también en campo. Entonces, eso es muy valioso. La gente que produce vinculados aporta no solamente en tema monetario, sino también en apoyo a la enseñanza. Esa es una parte, vinculados es una parte. Pero ahí déjame hacerte una pregunta, Mar, para que nos comentes.
Y los proyectos vinculados también, aparte de lo que ya dijiste, de todos los beneficios que tienen en términos de que se puede hacer tesis, ingresa recursos a la institución para poder comprar equipo, pero también ingresa recursos adicionales al investigador, que antes no se podía en el Politécnico por la normatividad. Sin embargo, afortunadamente ya se puede, de tal manera que ya no se vale que un investigador diga, bueno, yo gano muy poquito, ¿no? No. O sea, porque ya depende de que él traiga proyectos, ¿es así? Sí, los lineamientos del fondo lo permiten. Hay tabuladores en los cuales se especifica lo que los participantes de un vinculado pueden ganar como aportaciones. Ahí viene muy específico cuánto puede ganar un director de proyecto, un coordinador de proyecto, cuánto puede ganar un estudiante como aportación a su trabajo realizado dentro del vinculado. Ese es un beneficio. Adicional a eso, parte del vinculado es destinado al fondo del Instituto Politécnico y parte se va para apoyo a la unidad, lo cual se utiliza pues, en temas de infraestructura o sea, apoyo a profesores. Lo que se ingresa de un proyecto, un porcentaje va para la institución en general, sí, a través del fideicomiso. Sí. Y otro porcentaje al centro y otro porcentaje a los participantes, investigadores, el equipo de trabajo, ¿no? Sí, a la aportación económica que ellos perciben. Ahora, hace poquito se dio a conocer que el Consejo General Consultivo aprobó un reglamento sobre precisamente la transferencia del conocimiento, que todavía no estamos muy enterados porque aún no se publica, pero es sobre eso también y sobre unas reglas también de operación del fideicomiso. ¿Nos puedes comentar algo de una manera general? Porque yo sé que todavía no lo tenemos. Es algo que ya fue aprobado, hasta donde tengo entendido, pero todavía no ha sido publicado. Yo he revisado en algunos sitios de internet, no se ve la publicación, me imagino que aparecerá en algún momento en la Gaceta o algo así. Por supuesto, en la Gaceta. Lo que tengo entendido es que este nuevo reglamento de transferencia del conocimiento viene a apoyar por ejemplo, la creación de empresas de base tecnológica. Esto va relacionado un poquito con el tema de, por ejemplo, la incubadora de empresas. ¿Qué sucede? En palabras llanas, todo el conocimiento que genera el instituto, una parte de ese conocimiento es susceptible de que los creadores o los que desarrollan ese conocimiento puedan tener mejores aportaciones a través de la creación de empresas de base tecnológica. Antes eso era muy limitado, a pesar de tener, por ejemplo, el CIEBET ya desde hace mucho tiempo, es algo que no estaba completamente claro. Tengo mucha curiosidad en leer el nuevo reglamento porque hasta donde yo entiendo da esa apertura para que haya nuevas iniciativas empresariales a través del conocimiento generado por estudiantes y profesores, creación de ciertas empresas, lo que ellos llaman como spin-off, son iniciativas empresariales que se derivan de una rama, en este caso es del Politécnico. Un spin-off es una empresa que nace a partir de otra, en este caso viene siendo una empresa que nace del Politécnico a través del conocimiento que han estado generando. Y para eso es necesario me imagino modificar las reglas del mismo fondo, porque va ligado. Entonces, yo creo que una vez que aparezcan, que podamos leer a detalle eso, podemos ver las bondades que ofrece este nuevo reglamento. Pero es para darle oportunidad a nuevos empresarios o en la incubadora de empresas para que puedan tener administrativamente la oportunidad de formar ese tipo de iniciativas empresariales a partir del Politécnico. Nosotros como Politécnico, bueno, siempre nos hemos dedicado al tema, somos una institución educativa y muchas veces nos aislamos del tema empresarial. Eso puede generar gran polémica y más un debate entre investigadores y administradores y a final de cuentas la situación real del país nos obliga a estar a la vanguardia. No podemos alejarnos del tema empresarial. Claro. No podemos pensar que siempre vamos a depender de un presupuesto federal. Por eso la participación de profesores en vinculados es de vital importancia, no solamente en el CIMAD, sino en el Instituto Politécnico, porque a partir de su participación se crean autogenerados. Sería un sueño muy guajiro pensar que, pues,
con el presupuesto federal podemos solventar todas las necesidades del centro. Es muy complicado. Es muy complicado y para cualquier director general eso sería altamente complicado. ¿Cómo se apoya el instituto? A través de los autogenerados. Claro. Y los autogenerados que genera cada unidad apoyan a otras actividades no contempladas en el presupuesto federal. Si adicionamos a eso que los profesores o los estudiantes puedan tener la oportunidad de inclusive generar empresas o volverse empresarios, creo que estamos haciendo algo mejor por el país. Claro. Que generar solamente trabajos de investigación que se van a quedar en una biblioteca. O sea, pero es un tema generar, polémico. por ejemplo, desempleados, ¿no? Exactamente. Yo siempre lo he pensado. Sería ideal, digo, en estado ideal de un país, que la obligación de cada egresado de cualquier escuela fuera crear una empresa y dar empleo a 10 mexicanos. Si estuviéramos llenos de un poco más de empresarios, podríamos tener un poco más de equilibrio en esta parte. No es así, y la realidad de nuestro país no es así, hay que ver la realidad. Pero tampoco podemos aislarnos de todo esto. Sin embargo, sí es importante revisar el reglamento, revisarlo a detalle para ver qué es lo que nos está proponiendo este nuevo reglamento. Oye, Mario, te quiero comprometer, una vez de que ya se publique, que lo conozcamos, me gustaría que nuevamente volvamos a charlar y particularmente sobre eso, los beneficios, porque de acuerdo a la publicación y de acuerdo a lo que se ha comentado, realmente va a cambiar la manera de cómo trabajar en ese sentido en el Politécnico y será excelente, ¿eh? Entonces Claro. me gustaría que después pudiéramos platicar sobre esto, ya que nos des más. Sí, más, ya que lo más publiquen, lo desmenuzamos para ver qué ofrece, cuáles son las nuevas Claro. alternativas con este reglamento, cómo se relaciona con los nuevos lineamientos del fideicomiso y ver qué está ofreciendo. ¿Por qué? Porque esa información hay que bajarla hasta nuestro centro de investigación. Hay que mostrársela a los alumnos para ver si realmente tiene un beneficio. Tengo curiosidad por ya leerlo a detalle, verlo y pues opinar al respecto. Muy bien. Oye, vaya para ir cerrando. En tu calidad ya de arquitecto, estuviste participando también en un proyecto que hay en el centro sobre el nuevo edificio, la construcción del nuevo edificio. Ya ves que únicamente aquí el CIEMAD en este momento pues tiene un edificio que forma parte del proyecto, que además debe ser otro edificio igual, otro edificio para un auditorio, cafetería, etcétera. Pero quiero que rápidamente o brevemente nos puedas comentar cómo va ese proyecto del nuevo edificio del CIEMAD, que a todas luces hace muchísima falta, porque ya ha crecido y ya no cabemos prácticamente en este edificio. Prácticamente en qué vamos. Se hizo el planteamiento del nuevo edificio al PIFIFE, al programa de fortalecimiento del Politécnico, y se ingresó. Quedó en aprobación del tema del área de gestión estratégica. Sin embargo, bueno, con todo este cambio administrativo que ha venido, ha quedado ahorita, no se ha retomado el tema. Se hizo el planteamiento completo del edificio y en su momento de considerarlo pertinente y dependiendo de las instrucciones del director, bueno, se planteará o se revisará este tema con el patronato de obras. Al ser infraestructura, automáticamente pasa al patronato. Esperamos que en algún momento se pueda autorizar. Sabemos que este año es difícil porque después de todo lo que hubo por el sismo, también entendemos que el presupuesto del instituto pues estará destinado a corregir todos los problemas que hubo estructurales en algunas unidades que tuvieron daño. Sin embargo, si en algún momento se retoma, pues nosotros ya presentamos algunas proyecciones de crecimiento con la expectativa de algunos nuevos programas de posgrado, obviamente el incremento en la plantilla de profesores, y en algún momento, pues, si este planteamiento fuera aceptado, pues se tendrá que bajar toda la información también al CIEMAD en su momento. El planteamiento es un nuevo edificio, prácticamente con la misma área de una forma arquitectónica diferente, la cual albergaría principalmente a los profesores del centro.
a los profesores y la parte administrativa del centro seguiría en este edificio. Los profesores estarían en el nuevo edificio. ¿Y salón de clases también? Ese edificio estaría equipado con aulas, con espacios para que los profesores puedan impartir sus clases o dar asesorías. Y del mismo modo tendrían ciertas zonas, por ejemplo, para programas de virtuales y producción de programas virtuales. Entonces, y un pequeño auditorio que le ha hecho falta al CEMAD desde hace tiempo. Entonces, es un proyecto ambicioso, basado en las necesidades del centro, que esperamos que en algún momento a través de la misma plataforma del CIPIFIFE le den luz verde. Consideramos que este es un año difícil, por lo mismo que comentaba. El presupuesto en los comentarios generales ha sido destinado para otras unidades. Pero pues estamos en la fila. Qué bueno. Entonces, sí, trabajamos ahí para hacer la justificación y en su momento, si ya nos dan luz verde, entonces ya procederemos a planteárselo a toda la comunidad del CEMAD, que ellos puedan apreciar esto y que puedan hacer sus comentarios. Y ya de llegar a un punto final, bueno, pues solicitar el presupuesto para que se pudiera llevar a cabo. Pues ojalá que sí, porque sin lugar a dudas hace muchísima falta ese edificio. Omar, ya para ir cerrando, normalmente a nuestros invitados le preguntamos de que si tuvieran oportunidad de tomarse un café o de platicar así como estamos ahorita con algún personaje de la historia que admires o que te haya influenciado de alguna manera, ¿con quién sería? Híjole, hay varios, pero generalmente, voy a mencionar a uno que desde pequeño hay un arquitecto mexicano, Barragán. Es el único ganador del premio Pritzker. Pritzker es el premio máximo de arquitectura. Y es una vida única, es un arquitecto mexicano que desarrolló un estilo pues basado en elementos fuertes. Interesante. Sí, él es uno de los arquitectos y bueno, con él me tomaría un café sin sería ningún interesantísimo, ¿no? Imagínate que te compartiera las experiencias y todo. Omar, ya por último, ¿quieres dar algún mensaje dirigido a investigadores, alumnos, trabajadores, autoridades sobre el aspecto que hemos estado platicando? Sí, yo creo que el tema de vinculación es muy importante en cada unidad. El hecho de que los profesores hagan equipo con las áreas administrativas, sobre todo para el planteamiento de nuevos proyectos, es fundamental. Creo que el quehacer académico de los mismos profesores esa es la columna vertebral de un centro de investigación. Pero no hay que dejar de lado el tema, por ejemplo, de autogenerados. Eso es un recurso que entra al centro y que sirve se destina para otro tipo de actividades que pueden apoyar al centro. Entonces, no dejarlo de lado. Entiendo que a veces la vida académica pues, tiene gran importancia para el investigador, pero no aislarse también de los proyectos. En el centro hemos tratado de asesorar en el tema de proyectos a todos los profesores y bueno, hemos tenido éxito con algunos. Esperamos que algunos más se sumen al equipo y podamos trabajar en más proyectos, ofrecer más servicios, desarrollar una canasta de productos que el CIMAD puede ofrecer hacia algunos otros clientes. Muy bien, Omar, pues con eso terminamos. Muchas gracias. Sí. Muy amable. Gracias.